Los depredadores de menores no solo se enfrentan a la justicia en los tribunales, entre rejas, se enfrentan a otro tipo de juicio. Estos hombres pensaban que podrían librarse de todo el peso de sus delitos, pero lo que les esperaba en prisión era mucho peor que cualquier sentencia que pudiera dictar un juez. Los reclusos no perdonan, y para quienes hacen daño a los niños, la cárcel puede convertirse en una sentencia de muerte. Hoy exponemos el brutal destino de 5 depredadores que aprendieron por las malas que, en prisión, tu pasado puede matarte. Leonard Nelson. Leonard Nelson, un hombre de 28 años que cumplía una condena de 4 años por robo con agravantes y explotación sexual de un menor, pensó que sus peores días habían quedado atrás cuando fue condenado a solo 4 años de prisión. Pero lo que no sabía era que entrar en esa celda era el comienzo de su capítulo más oscuro. Los delitos de Nelson eran perturbadores, sobre todo porque incluían vídeos de 2 menores, imitando actos sexuales, con la voz de Nelson de fondo, dándoles instrucciones sobre lo que debían hacer. La defensa intentó argumentar que Nelson estaba mentalmente incapacitado, alegando que tenía la mente de un niño de 8 años. Sus familiares, incluida su tía, pidieron clemencia por este motivo, pero las pruebas eran irrefutables y el tribunal declaró a Nelson culpable. Una vez encarcelado, Nelson fue internado en un centro para reclusos propensos al mal comportamiento. Era un lugar donde se vigilaba de cerca a los individuos problemáticos, pero incluso en un entorno tan controlado, los peligros de la vida en prisión están siempre presentes. En junio de 2016, cuando parecía que Nelson cumpliría su condena y saldría adelante, lo encontraron muerto en su celda. A primera vista, los funcionarios de prisiones creyeron que se trataba de un suicidio, dado el estigma asociado a sus delitos y los problemas de salud mental que su defensa había puesto de manifiesto anteriormente. No habría sido sorprendente que Nelson se hubiera quitado la vida, pero esta valoración inicial cambió rápidamente cuando se hizo evidente el alcance de sus lesiones. La cabeza y el cuello de Nelson presentaban signos de traumatismo incompatibles con una muerte autoinfligida, lo que dio lugar a una investigación que pronto conduciría a las autoridades hasta el compañero de celda de Nelson, Daniel Smith. Smith cumplía una condena de 5 años por robo con agravantes y hurto de bienes. No era conocido por tendencias violentas que pudieran conducir al asesinato, pero una vez interrogado, Smith confesó el homicidio, revelando que ambos se habían enzarzado en una pelea tras una discusión. Los detalles exactos de lo que desencadenó la pelea no están claros, pero en el entorno confinado y volátil de una celda de prisión, no hacía falta mucho para llevar a alguien al límite. Los detalles de cómo Smith llevó a cabo el asesinato nunca se revelaron por completo. Los informes no revelaron el arma utilizada, si la hubo, ni el método exacto del asesinato, pero el resultado estaba claro. Nelson había muerto, y Smith se enfrentaba ahora a una pena aún mayor entre rejas. Robert Munger. El siguiente es Robert Munger, un delincuente cuyo destino estaba sellado mucho antes incluso de entrar en su celda. Después de todo, cuando se cometen delitos tan atroces como el suyo, no hay forma de escapar al juicio que espera. Munger, un hombre de 70 años, fue declarado culpable de múltiples delitos de pederastia y pornografía infantil, delitos que habían devastado numerosas vidas jóvenes. El tribunal le impuso una pena de 43 años, condenándole a pasar el resto de su vida en prisión. A su llegada al centro penitenciario de Airway Heights, en el estado de Washington, a Munger le asignaron una celda con un recluso más joven, llamado Shane Goldsby. A primera vista, podría parecer un emparejamiento rutinario, pero entre los dos hombres existía una oscura conexión que pronto desembocaría en tragedia. Sin que los funcionarios de prisiones lo supieran, la hermana pequeña de Goldsby era una de las víctimas de Munger. Imagínese verse obligado a convivir con la persona que tanto dolor había causado a su familia. Esa era la situación en la que se encontraba Goldsby, día tras día. Munger, aparentemente imperturbable ante el peligro potencial, se burlaba de Goldsby contándole los detalles de los abusos que había infligido a su hermana. Goldsby describió más tarde cómo la tensión en su interior iba en aumento. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. A pesar de pedir que lo cambiaran de celda, Goldsby hizo caso omiso de sus súplicas. Como era de esperar, en junio de 2020, Goldsby finalmente estalló. Atacó a Munger en la celda que compartían, golpeándole repetidamente en la cabeza.
La violencia fue implacable. Goldsby no paró hasta que Munger murió. Cuando intervinieron los funcionarios de prisiones, el daño ya estaba hecho. Goldsby fue acusado rápidamente de asesinato en primer grado y recibió una condena adicional de 25 años, además de la que ya estaba cumpliendo. Sin embargo, durante su sentencia, expresó su profundo arrepentimiento por sus actos, no solo por el asesinato en sí, sino por el dolor que causó a la familia de Munger. David Oseas Ramírez. Cuando los delincuentes son condenados a cadena perpetua entre rejas, se supone que deben estar fuera de las calles y del alcance del público. Pero para algunos, como David Ramírez, la cadena perpetua puede ser más peligrosa que la libertad. Ramírez, de 56 años, fue detenido por un delito que conmocionó y horrorizó a la comunidad: el abuso deshonesto y lascivo de una niña de 11 años. El delito era atroz y las pruebas en su contra, abrumadoras. Por eso, su juicio en 2013 fue rápido, y el jurado tardó solo 15 minutos en emitir un veredicto de culpabilidad. La gravedad de su delito le llevó a ser condenado a cadena perpetua dentro de la cárcel del condado de Duval, un castigo que muchos creían merecido dada la naturaleza de su ofensa. El 30 de julio de 2019, sin embargo, la oscura realidad de la vida en prisión alcanzó a Ramírez de la forma más brutal imaginable. Su compañero de celda, Paul Dixon, un hombre con un pasado violento, había estado cumpliendo condena por asesinato en primer grado, entre otros cargos graves. Dixon no era ajeno a la violencia, ya que había sido condenado con solo 17 años por un asesinato que le condenó a cadena perpetua. La combinación del historial de Ramírez y la propensión de Dixon a la brutalidad era una receta para el desastre. La tensión entre Ramírez y Dixon comenzó con un altercado verbal, cuyos detalles siguen sin estar claros, pero lo que sí se sabe es que pronto se volvió físico. Dixon, impulsado por una mezcla de ira y desdén, atacó a Ramírez en su celda. La agresión fue brutal. Ramírez recibió una brutal paliza y, en un último acto de violencia, Dixon le metió la cabeza en el inodoro de la celda, ahogándolo. Cuando llegaron las autoridades penitenciarias, encontraron a Ramírez muerto. La escena era desoladora y la causa de la muerte se hizo evidente de inmediato. Dixon, que no tenía nada que perder, fue rápidamente acusado de asesinato en segundo grado por el homicidio. Pero dentro de los muros de la cárcel del condado de Duval, las acciones de Dixon probablemente contaron con la aprobación silenciosa de otros reclusos que veían la muerte de Ramírez como una forma de justicia carcelaria. Clinton Simpson. Por último, pero no menos importante, está Clinton Don Simpson, quien en 2018 tuvo un violento final en una celda de la cárcel que dejó a todos atónitos, desde sus compañeros de prisión hasta los guardias que encontraron su cuerpo sin vida. Antaño predicador en la Iglesia de Cristo de Brown Trail, en Bedford, Texas, Simpson era un hombre que ocupaba un puesto de confianza en su comunidad, pero tras la fachada de líder comunitario bondadoso, Simpson albergaba un secreto oscuro y siniestro. Era el propietario de Mr. Don's Whistle Stop, un complejo de trenes en miniatura que había construido en su propiedad. Durante años, esta caprichosa atracción atrajo a niños a su casa para fiestas de cumpleaños y otros eventos. Por desgracia, este montaje aparentemente inocente se convirtió en una pesadilla para muchas familias. En 2007, el mundo de Simpson se vino abajo cuando los padres de una niña denunciaron que había abusado de su hija pequeña durante uno de estos paseos en tren. La denuncia abrió las compuertas y se descubrió que Simpson había abusado de al menos una docena de niños a lo largo de los años. Las acusaciones eran graves, desde agresión sexual con agravantes hasta abusos deshonestos a menores. Fue una revelación impactante para la comunidad, que dejó a muchos incrédulos. El periplo judicial de Simpson fue largo y complejo. Sus abogados argumentaron repetidamente que no era competente para ser juzgado, alegando problemas de salud mental. Esto llevó a Simpson a pasar años entrando y saliendo de hospitales estatales para someterse a evaluaciones. La batalla legal se alargó, con muchos esperando justicia mientras la competencia de Simpson se cuestionaba continuamente. No fue hasta 2018 cuando finalmente se le declaró apto para ser juzgado y fue trasladado a la cárcel del condado de Tarrant, en Texas. Los reclusos suelen tener su propio código de conducta y los que hacen daño a los niños están en lo más bajo de la jerarquía. Así que Simpson, ahora de 76 años y en silla de ruedas, se convirtió en un objetivo prioritario.
El 7 de noviembre de 2018, lo metieron en una celda con David Faustino Flores, un recluso de 42 años, con un historial de problemas de salud mental. Flores había sido encarcelado por agredir a una persona mayor, un delito que, según afirmó, cometió porque creía que el hombre era miembro de Al-Qaeda. Flores también había informado previamente a los funcionarios de prisiones de que padecía esquizofrenia y tenía antecedentes de oír voces. Incluso pidió que lo pusieran en una celda separada, alegando su incapacidad para estar rodeado de otras personas. Sin embargo, se hizo caso omiso de esta petición y Flores fue recluido en la misma celda que Simpson. Lo que ocurrió a continuación fue una trágica y espantosa secuencia de acontecimientos. Flores afirmó que empezó a oír voces, incluidas las de su difunta madre y de Dios, que le decían que Simpson era Osama Bin Laden y que tenía que matarlo. En un ataque frenético, Flores golpeó repetidamente la cabeza de Simpson contra el suelo, continuando incluso después de que Simpson se cayera de su silla de ruedas. La agresión fue tan brutal que Simpson sufrió la fractura de parte del cráneo. Fue trasladado de urgencia al hospital John Peter Smith, pero sucumbió a sus heridas poco después. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo para que podamos seguir ofreciéndote más contenidos como este. Hasta la próxima.